Estamos esta mañana esperando en nuestro estudio la visita de Ricardo Clement, el caricaturista conocido como Alecus, que es nuestro invitado para cerrar la semana también en nuestras conversaciones. Tenemos más WhatsApp y seguimos analizando las temáticas de hoy, el tema del fiscal, los casos y adentrándonos un poco en el caso Bukele porque hay algunas nuevas actualizaciones. El fiscal general dice es la persona que cuenta con toda la infraestructura para defender a los salvadoreños de la corrupción, homicidios, etcétera. Los salvadoreños le demandamos valentía, que analice a la señora fiscal de Guatemala, que siendo mujer tuvo una valentía inigualable y por eso pudo vencer. Sea valiente o renuncie, dice este televidente. Bueno, con algunas pequeñas diferencias, pero muy importante, que en Guatemala también el respaldo de la Fiscalía está en la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción, la CICIG, que son las Naciones Unidas, y eso también es importante. Pues aquí deberíamos de estar pensando entonces cómo le apoyamos al fiscal. Si el fiscal denuncia plan de conspiración en su contra, eso quiere decir que los que están detrás de eso son los mismos de siempre, esos a los que no les gusta que les digan la verdad en la cara. Buenos días, Rafael, Dios lo bendiga, que tanto hablan de Nayib, los que lo apoyamos fuimos por nuestra voluntad y le digo a Nayib que siga adelante, que él es el futuro presidente, aunque no les guste. Bueno, aquí ya esto ya se salió, va a lo personal, no lo vamos a leer. Buenos días, don Rafael, bendiciones. En mi opinión, cierto analista dijo ayer, 60% o más de la población es ignorante porque no leen y solo opinan por lo que ven. Analicemos Probidad en 10 años que hizo nada y ahora de la nada son excelentes. Aceptémoslo y querido país, tomen un libro y lean porque se nota que la ignorancia sobresale. Lean para emitir juicios u opiniones. Hola, buenos días, bendiciones. Mi opinión es que el fiscal tiene que tomar las riendas y hacer justicia, sea quien sea el que ha cometido el delito. Él tiene en sus manos los medios para hacer lo correcto, así que no se debe dejar amedrentar. Dice acá, a ver. Buenos días, le felicito por su programa incluyente. Hay muchos programas con analistas, pero el mejor analista es el pueblo, pues vivimos el día a día. Gracias por la oportunidad. Estoy en contra del robo de las pensiones. Entonces voy a ponerle a la estadística que estamos llevando que no está de acuerdo en que se le traslade de su fondo privado parte del dinero al fondo común que se quiere hacer o público. El señor que habló que no se equivoque porque estas personas como presidente, hasta los diputados, es como está, primero Dios no tengamos otro presidente de este partido, los areneros no somos ladrones, vean quién está en el poder. La polarización. Para el señor que habló diciendo que Bukele será presidente solo en la cabeza de él y los colorados porque el pueblo ya está cansado de este gobierno, nos está llevando al máximo de la pobreza. Señor fiscal, usted siga adelante, el pueblo honrado lo apoya, el señor Bukele es un circo, solo eso puede hacer por el tipo de los públicos que tiene trabajando para él, también deberían ser investigados. Pues eso es una parte de la investigación. La persona que trabaja en la alcaldía municipal de San Salvador y que es actualmente prófuga de la justicia, es parte también del staff, la planilla de la alcaldía, y habría que realizar también por qué tan coincidentemente la única persona prófuga de este caso y qué relación podría traerle entonces hacia lo que ha trabajado afuera de la alcaldía o esta persona en la alcaldía, cómo se relaciona. Ahí falta ese eslabón y puede ser el más importante de todos, de tal manera que es la única persona prófuga en este momento. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, ¿hay actualización en el tema? Sí. Hay una información que la prensa gráfica está actualizando al día y dice que han habido más amenazas, que Bukele lanza más amenazas contra la prensa gráfica después de publicar los hallazgos del informe pericial de los teléfonos y computadoras decomisados a los 4 detenidos por el ciberataque de la prensa. El número utilizado por el alcalde, o que se supone que el alcalde ha utilizado, volvió a atacar, asegura que no es para negociar, y aquí está la conversación del WhatsApp que habría dirigido. Incluso la prensa destaca que de manera de provocación se ha colocado la foto del director del periódico, del señor José Roberto Dutriz, en el avatar, como se le conoce al identificador de la persona que usa el WhatsApp. Y aquí está la plática diciendo que se siente divertido que salga el tiro por la culata, increíble cómo se acabaron 100 años de credibilidad, decirle a tu jefe que entre más mentiras siga sacando, más cliente va a perder, y todo aparentemente viene del teléfono que usa
Nayib Bukele, o el mismo teléfono que ha usado hasta ahora en el caso. Es el número de teléfono identificado según las investigaciones. El sábado 6 de febrero, en altas horas de la noche, un día después de que se reveló el informe pericial con los hallazgos descubiertos en los teléfonos y computadoras decomisadas a Najarro y a Andrés Ricardo Ortiz Lara, el número 7608-2793, anotado en la agenda del director editorial como uno de los 3 números con los que se comunicaba con Bukele desde la campaña electoral, volvió a lanzarle amenazas, dice el periódico. Y esta sería otra de las condiciones que estarían actualizándose al día de hoy sobre esta situación. Luego, los periódicos también han estado revelando el tema de los acarreados, ¿verdad? Los que llegan invitados a participar de esto, pero que no tienen mayores conciencia o conocimiento de lo que hacen, se les pregunta a qué vienen, no saben ni siquiera que era un troll, pero repito, todo esto no es de hoy, ¿verdad? Esto es de siempre. Los acarreados son una manera de hacer política en el país y lo han sido, y pues está dentro de los parámetros de lo acostumbrado en nuestra política. Un par de WhatsApp y ya está con nosotros nuestro invitado, Ricardo Clement. Dice, hola, buenos días, no estoy de acuerdo en que el gobierno tome mi presión porque la administración del Estado en estos últimos años ha sido de lo peor, se dedicaron a regalar y ahora ya no tienen nada y quieren que nosotros les financiemos las ferias del buen vivir. Dice que investiguen, bueno, dice Rafa, así como abrieron el caso Flores, deberían abrir caso a Funes, a Bukele, a Silvio Reyes, que investiguen bien a Bukele porque hay motivos, o si no, porque lleva toda esa gente para hacer desorden a la fiscalía. Bueno, hay mucho WhatsApp, vamos a un corte rapidito y volvemos para nuestra conversación con nuestro invitado esta mañana. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Aquí la gente ya sabe que movemos un poco los brazos. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Vale. Te presentamos a Ecos como caricaturista del día de hoy, le agregamos más que o simplemente. Está bien, está bien, está bien. Sí, me imagino que por ahí va la conversación, ¿no? Bueno, o sea, tu historia, tu trayectoria, Okay. tu modo de ver las cosas. Sí, pero yo creo que por ahí podemos enfocar porque pues es mi trabajo principal. Claro, sí. Es un talento pues, para mí y para muchos. Gracias. Creo que hacemos estas entrevistas un poco para también ir sacando nuevos referentes. Yo creo que estamos llenos de demasiado político, ¿verdad? Sí, fíjate que yo creo que también la televisión en general está saturada con las mismas opiniones y los mismos rostros, ¿no? De pronto refrescarle con Sí, no, varias nuevas. otras voces y otras cosas que ver. Claro, exacto. A veces, y lo hemos ido experimentando. Gente que me dice, mira, esta otra entrevista que tuviste me gustó porque dijo esto y yo estoy pensando en ese negocio. O estamos trayendo emprendedores, estamos trayendo gente que Bien. no necesariamente. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Hoy en nuestro programa contamos con la visita de Ricardo Clement, conocido en el ambiente periodístico, en el trabajo de los caricaturistas como Alecus. Es el hombre detrás de ese lápiz creativo o mouse creativo. ¿Cómo está ahora, Alecus? ¿Ya no es lápiz o sigue siendo lápiz? Nuevamente, buenos días y gracias por invitarme. Pues ahora ya con todos los medios digitales, ya casi pues, se puede decir que prácticamente solo uso lápiz y borrador papel
y la computadora, porque pues, ya la tecnología va cada vez más rápido. Y uso el lápiz electrónico Para dibujar, ya quedó atrás el lápiz Sí, de carbón. aunque me gusta mucho la pintura, la textura que deja la tinta, y eso de vez en cuando sí recurro a ella. Ricardo, tu llegada al país plena fue en el año 98, entiendo, ¿no? ¿En qué fecha te Sí, quedaste allá? sí, como tipo 90. No, no, es que tuve dos. Primero llegué en el 86, más o menos, y me fui en el 93. Estuve acá como en medios de noticieros, trabajaba en una agencia de noticias. Y de ellos mismos me mandaron para Colombia. Estuve en Colombia. Bueno, me casé acá antes de ir con mi esposa salvadoreña. Nos fuimos para Colombia, estuvimos en Colombia unos años. Y de ahí nos volvimos a regresar por ahí del 90 y 98. Y de ahí para acá, pues ya nos hemos quedado por acá. Eres mexicano. Sí, soy de una ciudad que ya soy mitad, mitad. Soy No, lo ya que se con la llama familia mitad también. chilango y Ajá. mitad guanaco. Ah, O sea, soy un guanachilango. una combinación Sí, nueva. interesante, ¿no? Me imagino con buen gusto culinario, hablando de tacos Sí, de pupusas. claro, es un taco pupuso. Ricardo, ¿cómo llegaste al mundo de la caricatura? Porque entiendo que también estudiaste arte, pintura. Sí, yo originalmente estudié artes visuales. Estudié en México, estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, y yo me gradué de eso. Toda mi vida me ha gustado el arte, me ha gustado las artes visuales, el cine, todo eso me ha gustado. Entonces, yo de ahí un poco empecé a hacer un poco lo que hago, ¿no? Que es, hice cámara, hice animación, hice pintura, escultura, un poquito de todo así. La caricatura siempre estuvo presente en mí porque desde pequeño me gustó mucho la caricatura. Yo tenía un amigo de mi papá, que en paz descanse, los dos, mi papá y su amigo. Su papá era caricaturista, mi papá era, el amigo de mi papá era caricaturista, entonces llegaba a la casa y nos hacía caricaturas a todos. Entonces a mí me gustaba mucho, me fascinaba, entonces por ahí un poco empezó, y después pues viendo las caricaturas de los periódicos también me llamó mucho la atención, y así fue que fui, digamos, eh, alimentándome de eso y creando mi propio estilo, pero nunca estudié propiamente caricatura. ¿Cómo te diste cuenta que tenías talento para dibujar o para pintar? Porque de Pues repente fue uno... natural, Ajá. porque mi papá dibujaba, ¿no? Ujú. Entonces, a mí desde pequeño me gustó, no, nunca me gustó otra cosa más que dibujar, de pequeño. Y, y entonces yo me di cuenta que a la hora de dibujar era fácil, lo que para otras personas era difícil, para mí era fácil, ¿no? Y así fue que fui como investigando más, practicando más, y se va haciendo un hábito. ¿Y qué pasa cuando ya es una caricatura con una dosis de crítica? Ajá. Cuando ya es tu... Bueno, ahí es otra cosa, porque una cosa es hacer una caricatura o un dibujo, una ilustración, y otra cosa es, ¿cómo se dice?, inyectarle un contenido. Ujú. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que yo hago, el crecer, es tratar como de reflejar toda la realidad o parte de esa realidad en una noticia, reducirla a imágenes. Entonces, ya es como viene una especie, intervienen muchas cosas, como desde poesía, la poesía de las imágenes, ¿verdad? Porque una cosa puede significar una cosa y después otra, por decirte un ejemplo muy básico. Por ejemplo, un libro, ¿verdad? Puede significar una cosa religiosa, pero a la vez puede significar una cosa educativa. Entonces, depende cómo se maneje, tiene un significado. De esa manera, yo trato de usar las imágenes, pero también tiene que ver digamos, el conocimiento de las noticias, de la realidad, una filosofía de la vida, etcétera. Cuando empezaste en esto de la caricatura, para la caricatura con crítica, digamos, este tipo de dibujos, ¿lo empezaste allá en México o cuando viniste al país ya venías con esa visión? Yo siempre, yo siempre lo he hecho, ¿no? Entonces, desde muy joven, por ejemplo, empecé a trabajar en periódicos en México, desde muy ¿A qué joven, edad a empezaste? los 17, ¿Sí? 18 años, sí, muy joven. Y hacía dibujos muy sencillos, cuando a veces hasta los hacía gratis, porque yo quería publicar. Y ¿No tenías miedo a esa edad de empezar a criticar de esa forma? no, ¿Tú en tu país?
países a veces. No, lo que sucede que digamos, había como esa libertad para hacerlo, ¿no? Y había muchos periódicos, entonces, eh, claro, siempre hay restricciones, ¿no? Siempre hay un tipo de censura, pero uno siempre trata como de escurrirse por los resquicios, pero no, fue una experiencia muy buena, fue como todas las experiencias laborales siempre me enriquecen, y ahí fue que fui agarrando un poco de fogueo. Después me vine para acá y dejé de hacerlo por un tiempo y después volví a hacerlo y mandaba mis colaboraciones, las mandaba por correo. Y estaba acá, pero yo publicaba en México. Y después empecé acá a publicar las primeras en el diario Colatino, que no antes se llamaba Colatino, se llamaba Latino. Y ahí hice algunas. Después, después empecé a hacer para un periódico que se llama La Noticia, no sé si lo recuerdas, Sí. también con Nacho Castillo. Estuve haciendo. Estaba el bombón de La Noticia. Ese era más lo que vendía realmente. Era otra cosa. Mis cargos no vendía el bombón. Y ahí estuve un par de años hasta que después me fui para Colombia. Ahí dejé de hacer también. Y después regresé. Cuando regresé ya me empezaron a llamar, que sí quería hacer, recordando un poco lo que había hecho. Y entonces Era un país en guerra en ese momento todavía, ¿no? no, ya había terminado. terminado. Ya había terminado. Pero las primeras que sí estaba en guerra todavía. Por eso un poco mi seudónimo viene un poco de ahí, porque pues no se podía, no era algo común pues hacer política, caricaturas políticas fuertes, ¿no? Era la que a mí me gustaba. Y entonces fue que empecé otra vez a publicar, pero ya empecé con la prensa gráfica, empecé a trabajar con ellos. Y ahí estuve hasta que después eres alguien que ha logrado colocarse en diversos medios, es decir, tu talento ha sido ampliamente reconocido. Eso no es fácil. Pues como todo hay que tener práctica, hay que tener dedicación, hay que tener fe, hay que estar en la jugada viendo lo más importante, que es lo que sale, que es lo nuevo, cómo actualizarse. Entonces hay que estar en eso todo. Pero jugar con las líneas editoriales diferentes, por ejemplo. Sí. Y eso, ¿cómo ha sido? Porque de un periódico a otro hay diferencias. Sí, lo que pasa es que yo creo que finalmente uno es un trabajador como cualquier otro, ¿no? Y aunque trabajes con ideas, trabajes con contenidos, siempre hay que respetar la línea política de los periódicos, ¿no? La línea política de los periódicos es algo que tú de tácito cuando estás aceptando, ¿no? Entonces, ¿para qué entrar en conflicto si tú sabes que la línea de un periódico es tal, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo creo que uno siempre tiene un criterio, ¿no? Para abordar las cosas y la vida, una filosofía personal. Y esa yo creo que no entra en contradicción con nada porque tu filosofía de la vida, si es buena, si tiene un contenido positivo, pues no tiene por qué entrar en contradicción con nada, ¿no? Yo siempre he tratado de tratar de demostrar quién soy con mi trabajo y ya, ¿no? O sea, nada ¿No más. ha sido difícil en El Salvador, un país que lo personal casi siempre se ha manejado al margen? Es decir, los políticos te aparentan toda su vida política y pública, pero cuando entras a lo personal, al detalle de la persona, ha habido siempre una resistencia. De hecho, en los medios no tenemos sátira, no tenemos programas de burla o de broma alrededor de la realidad nacional. Lo más cercano son las caricaturas que ustedes hacen, y en el caso particular tuyo. ¿Cómo ha sido eso? ¿El país está evolucionando? ¿Lo está aceptando? Cuando yo llegué, pues no había caricaturas, ¿no? No había nada de eso. Entonces, poco a poco la gente ha entendido, los periódicos también, los medios han entendido que el humor tiene un espacio que no solamente es positivo, sino que también vende, pues, ¿no? Entonces, el humor dentro de los medios de comunicación vende también. Vende, por ejemplo, el teatro, ¿no? Vende los programas cómicos, las parodias, los espacios de opinión con humor, todo eso vende, ¿no? Entonces, la idea yo creo que entre más se tenga,
el país está más, ¿cómo se dice? Más desestresado, digamos, de manera... Porque el salvadoreño tiene mucho la mentalidad de dividirse siempre en pedacitos, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, no, pues yo soy de tal partido y yo soy de tal otro, ¿no? Entonces ya no somos cheros, ¿no? Ya no nos llevamos y lo que tú digas, pues ya no me parece. Y también en fútbol, ¿verdad? Tú eres del Barça, yo soy el Real Madrid, entonces ya no sirven. Y entonces ya, si juega un equipo contra mi enemigo, entonces es mi amigo, entonces así, ¿no? O tú eres cristiano, yo soy católico, o tú eres de la Alianza, yo del Firpo. Entonces, esa división hace que la gente viva muy tensa, ¿no? Nos lo tomamos demasiado en Demasiado serio. en serio, ¿no? Entonces, creo yo que los espacios de opinión, de humor, relajan, ¿no? Aunque sean críticas, aunque sean con cierta agudeza, finalmente, cuando un político se ríe de una caricatura de sí mismo, lo que está demostrando es inteligencia, ¿no? ¿Lo logran? Y cuando no lo hacen, demuestran exactamente lo contrario. ¿no? ¿Te llaman para reclamarte? ¿Lo entienden No, como fíjate, humor? fíjate que ya no, pero sí hubo alguna vez alguien que se quejó ahí en algún periódico. Pero, vamos, yo creo que, por ejemplo, yo respeto mucho a muchas personas, ¿no? Pero los políticos que no se ríen me hacen sospechar de algo, ¿no? Y creo que una de las grandes atribuciones de los seres humanos es la facultad de reírse, ¿no? Y mucho más de reírse de sí mismo. Reírse de sí mismo significa que te quieres a ti mismo, ¿no? Que te entiendes como eres y que te comprendes y en ese momento simpatizas con todo el mundo porque te ves humano, ¿no? Con errores, como todos tenemos errores, ¿no? Entonces la gente que no tiene sentido del humor, ¿no? Por ahí más de algún presidente. Porque hay diferencia entre hacer humor y ridiculizar a alguien, ¿no? Sí, pero también hay humor sin ridiculizar a las personas, ¿no? O denigrar a las personas, ¿no? Porque también existe el bullying, ¿no? Entonces el bullying es una forma de ridiculizar a alguien y burlarse de él por cosas que no deberían, ¿no? Entonces, y es diferente hacer humor de algo que hiciste mal y que tienes culpa, ¿no? Más si se trata de funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos, cuando son funcionarios públicos, no son ni reyes, ni marqueses, ni condes. O sea, son funcionarios públicos que se deben al pueblo, a los ciudadanos. Entonces trabajan para los ciudadanos y los ciudadanos tienen el derecho de criticarlos cuando no hacen el trabajo para el que fueron encomendados, ¿no? De criticar, Claro. incluso de reírnos. Y rendir incluso de cuentas, usar sus imágenes. incluso de irse a juicio por eso, ¿no? Porque así debe ser. ¿De dónde vino Alecus? Yo me puse ese seudónimo porque había leído un libro que me gustó mucho, que se llama Un nombre, de una escritora griega que se llama Oriana Fallaci. Y era una biografía de un personaje que se llamaba Lekos Panagoulis. Entonces yo leí ese libro muy joven y me impactó, digamos, la contextura moral del hombre, ¿no? Porque fue un hombre perseguido, era un escritor, poeta, pero era disidente de la dictadura griega. Entonces él lo llevaron a la cárcel, murió cuando salió de la cárcel, pero en un atentado así un poco raro, un accidente raro. Y me gustó mucho porque él escribía sus poemas en pedacitos de papel que se encontraba con un pedacito de madera que quemaba y escribía. Entonces era muy profundo, entonces me gustó mucho y cuando tenía necesidad de ser un seudónimo dije, pues me voy a poner como él, así fue. ¿Te identificas con eso? Claro. La pelea por no rendirse ante No una rendirse, situación. no rendirse, no, a pesar de que el poder te oprime, ¿verdad? Que usa todo para... Hay algo a lo que no puede llegar, que es a ti mismo, ¿no? A tu ser, a lo que quieres ser. Jamás lo puede, o sea, te puede aplastar, pero eso siempre va a ser tuyo. ¿Eso es lo que piensas del poder? ¿O Claro. cómo ves el poder? Yo- ¿Quién tiene el poder aquí? A ver. Me han preguntado eso mucho, ¿no? Yo digo que por ejemplo, he hecho igual
caricaturas de crítica a gobiernos de derecha que de izquierda, ¿no? Así, parejo. Porque yo pienso que el poder debe ser criticable, cualquiera. El poder debe ser criticable, por lo que ya te dije de los ciudadanos. Y lo otro, porque el poder tiene como la facultad de, o lleva implícito la omnipresencia de querer imponerse, ¿no? Entonces yo creo que la crítica al poder es algo que siempre debemos ejercitar, porque si no las sociedades se duermen, ¿no? O sea, por más que nosotros llevemos un líder al poder en el que creemos, confiamos y le confiamos el poder, nuestro poder como ciudadanos, puede cometer abusos, entonces hay que estar alertas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo tengo esa manía de criticar al poder de derechas, de izquierdas, ¿no? Pues sabemos ya varios. Hacemos una pausa, Ricardo. Enseguida volvemos y en este recorrido por el conocer al artista, a Ricardo Clement Alecus, sus pensamientos, su obra, su trayectoria. Ya volvemos. Ricardo Clement Alecus, el creador de estas imágenes que hemos estado pasando en medio de esta conversación. Alecus, cuando uno ve esto es interminable, ¿no? La capacidad creativa que tienes. ¿De dónde sale? ¿Qué tan difícil es encontrar la idea correcta para ese cuadro correcto? Pues a veces cuesta más que otras veces, ¿no? Otras veces como que incluso voy manejando o caminando y me la imagino, ¿no? ¿Y tienes que hacer una diaria? Una diaria. Una diaria. Una diaria. Y bendito Dios que, por ejemplo, tengo la oportunidad ahora de que en el periódico donde trabajo no me imponen temas, ni me imponen tienes que ser de esto o algo así, ¿no? Sino que yo, con lo que leo, con lo que veo, le escucho y todo eso, yo tengo la libertad de hacer ese cuadrito que sale. Es un trabajo de autor porque hago todo, ¿no? El guión y los muñequitos y todo lo que hay ahí. Entonces, ese trabajo de autor me permite a mí, esa libertad me permite a mí tener como todas las posibilidades para hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, agradezco esa libertad y la cuido porque y tengo responsabilidad sobre ella y agradezco a la vez esa posibilidad de tener esa libertad creativa. Pero qué tan difícil es en un país que produce tanto, no sé si estás de repente con un tema y 20 minutos más tarde te llaman y te dicen, mira, ahorita hay otra cosa, esto está mejor, y empezar a dejar bocetos. Sí, fíjate que pasa mucho. Fíjate que te decía lo mismo, lo bonito es que no tengo esa presión de poner tema, y sí hay como que muchos temas, ¿no? O sea, de temas de política, temas de salud, temas de violencia, etcétera, que ahorita está mucho. Entonces, esa libertad me permite a mí como pasar de un tema a otro, ¿verdad? Y imaginarme una situación X. Pero, por ejemplo, a veces sí, como que depende del día que tiene uno. A veces que hay días muy tensos,
con mucho trabajo y como que se bloquea uno, pero siempre sale algo, siempre sale algo. Además tengo yo ahí una reserva de ideas. de posibilidades. Abundan. Mi guardadito tengo. Abundan los personajes. ¿Qué tan el salvadoreño para dar personajes? Es decir, su idiosincrasia, sus condiciones, su forma de vivir. Sí, fíjate que yo creo que los salvadoreños tienen una predisposición natural al humor. A pesar de que nos lo tomamos demasiado en serio, ¿no? Exacto. O sea, a pesar de que lo que te comentaba hace rato de las barreras, autobarreras, ¿verdad? Hay una predisposición al humor increíble. O sea, es muy permeable al humor, ¿no? Y eso es bueno, creo, porque aunque haya un funeral, la gente está contando chistes, ¿no? Aunque te vaya mal, siempre dices, bueno, pues, ¿cómo dice ese dicho bueno, se me fue ahorita. Pero siempre hay una visión positiva a pesar de lo mal que te vaya, ¿no? Siempre hay un chiste al final de contar una historia terrible, al final hay un chiste, ¿no? Entonces creo que eso finalmente es bueno y lo que hay que rescatar. Yo creo que hay que distensionarnos más y pensar que el país es uno nada más, no es el país tuyo ni mío, sino es un país de todos. Y somos un país lleno de contradicciones, ¿no? Sí. Del duro blandito, de la sextadécima, serios en la política, pero nos reímos todo el tiempo. Exacto. Vivimos polarizados. Vivimos polarizados. Entonces, yo creo que hay que reírse un poco de sí mismos, de la parte que nos toca o de la que estamos divididos y tratar un poco de entender al otro, ¿no? O sea, ¿por qué piensa eso? ¿Se está dejando escuela, Alecus, para las nuevas generaciones, los jóvenes, entendiendo el humor, el arte? Fíjate que ahora, por ejemplo, cuando los más jóvenes, la gente le cuenta que antes no podías, por ejemplo, escuchar un disco o decir algo porque ibas a la cárcel o porque tenías problemas o no entienden, ¿no? ¿Por qué, no? Pero nosotros que lo vivimos sabemos que el país evolucionó hasta acá, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que las generaciones no les caiga el 20 tan rápido, pero sí es importante que recordemos que cómo estábamos y lo que tenemos ahora, ¿no? Yo he valorado el país con respecto a otros de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, que me gusta mucho Guatemala y los chapines me encantan. Pero, por ejemplo, en el sistema político, yo siento que el sistema político de El Salvador está menos viciado porque hubo unos acuerdos de paz un poco más robustos y hubo unas elecciones y un proceso electoral más limpio, a pesar de todos los pesares. Entonces, creo que hay un buen camino recorrido, libertad de expresión, partidos políticos, votaciones, se respeta el voto, se cede el poder de derecha a izquierda, izquierda a derecha, se cambian los diputados, se cambian los alcaldes de diferentes partidos políticos. Todo eso es bueno, y toda la discusión es buena, ¿no? Pero hay que distensionarnos, hay que reírnos de nosotros mismos y pensar positivo al final, no ser siempre el final catastrófico, ¿no? De que nos vamos a morir, no, sino pensar positivo y encontrar las salidas y decir, no, estamos mal, pero podríamos estar peor, ¿para dónde vamos? Pues pongamos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en todo, por lo menos en algo, ¿no? Que estemos todos de acuerdo. Por ejemplo, educación, básico, importantísimo. ¿Para dónde vamos a jalar? No importa que sea derecha y de izquierda. ¿Dónde nos queremos ver en educación respecto a otros países dentro de 10, 15 años? Y apuntar hasta para allá. ¿Una caricatura puede cambiar el pensamiento de la gente? Yo pensaba antes que yo quería hacer una caricatura que cambiara el mundo. Ese era mi pensamiento, ¿no? Desde muy joven. Pero después me di cuenta que era imposible, ¿no? Y ahora me conformo con que una de mis caricaturas haga reflexionar a alguien, a uno, ¿no? Y ese uno tal vez pueda reflexionar acerca de algo y tal vez pueda cambiar un poco sí mismo, ¿no? Entonces,
Eso es yo creo yo, el pensar que no hacer totalidades, sino lo que uno puede hacer desde su trabajo en contribuir para la comunidad. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer Gracias a tenerte ti. en este programa. Aquí Gracias. tienes fans, ¿no? En todo nuestro público y en nosotros todos los días que recorremos también las caricaturas, porque nos encanta eso, ver el humor cómo han transformado la realidad en humor. Claro. Y muchas gracias por dedicarte No, también gracias a a ti. este país. No, gracias a ti por invitarme y ya estamos aquí a la orden. Vamos al tráfico y terminamos nuestro programa. Gracias. Gracias. Muy amable, Hoy se me fue rapidísimo.